Hay varios elementos que resaltar. El primero es que hemos podido llegar a muchos territorios de la geografía nacional donde hay población étnica que la Procuraduría nunca llegaba. El segundo es que hemos podido generar confianza por parte de las organizaciones, por parte de las comunidades, en lo que puede hacer la Procuraduría. Lo tercero es que nos hemos permitido articular el trabajo de las comunidades, sus expectativas y exigencias, y llevarle a las instituciones, al territorio, o traer a los líderes a las instituciones del nivel nacional. Pero lo más importante que hemos podido hacer en esta delegada en estos 2 años es mandar un mensaje que los grupos étnicos hoy al interior de la Procuraduría tienen un doliente legítimo, un doliente que conoce los derechos que tienen los grupos étnicos en Colombia y que se siente la confianza en poder llegar a exponer cuáles son sus inquietudes y darle respuestas concretas desde las competencias constitucionales y legales que tenemos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo acompañamos y celebramos la adecuación institucional al interior de la Procuraduría, en la cual se ha visibilizado el trabajo con grupos étnicos a través de la delegada que dirige el doctor Richard Moreno. Creemos desde el Ministerio Público que la alianza entre Procuraduría, Defensoría, también con Contraloría, fortalece nuestro actuar institucional con miras a impactar el goce efectivo de derechos de las comunidades étnicas, pero también con miras a tener un mayor impacto en nuestras recomendaciones al Gobierno Nacional para que avance en la materialización de los derechos de todos los grupos étnicos que están en Colombia. En ese sentido, la Procuraduría ha avanzado en acercarse al territorio, en tener la confianza de las comunidades. La Defensoría del Pueblo consolida también su presencia territorial y con la mano de la Procuraduría sabemos que podemos hacer un mejor trabajo articulado y poder, como decía anteriormente, impactar el goce efectivo de derechos de todas las comunidades étnicas. Ese es un tema que está en el despacho del señor Procurador General. Es un tema que es sensible, pero además de ello, que es de gran preocupación para la Procuraduría General de la Nación y para la Defensoría, con que venimos trabajando de manera conjunta. No hay que olvidar que en el año 2017 el Procurador General de la Nación emitió una directiva, la 002, donde advertía al Gobierno Nacional, departamental y municipal la necesidad de establecer mecanismos para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Y en esa circunstancia hemos avanzado en varias direcciones. Lo primero fue avanzar en crear mesas por la vida. Estas mesas por la vida es ir a escuchar a los líderes en los territorios, es ir y llevar al Gobierno Nacional en muchas oportunidades. Hemos llevado al nuevo presidente de la República para que escuchen a las comunidades definan con las instituciones cuáles son los mecanismos más idóneos para que se generen mecanismos de protección individual y colectivo. Hemos avanzado en una campaña Lidera la Vida, que es poder involucrar a la sociedad en general en torno a la protección de los líderes sociales. Pero además de eso, la Procuraduría tiene más de 300 agencias especiales en defensa de los líderes sociales, tiene más de 40 investigaciones en favor de la protección de los líderes sociales y en contra de funcionarios que por acción u omisión han dejado que se amenace, se asesine o se desplace a líderes sociales. Pero hay que reconocer también que en esta labor el trabajo articulado entre la Defensoría y la Procuraduría, y como ha dicho el señor Procurador General, o sea, tener a la Defensoría de socio en este proceso de proteger los líderes sociales, es una alianza que está dando frutos muy importantes, porque además es una Defensoría que tiene regado en todo el territorio un número importante de personas que hacen unos diagnósticos y alertas tempranas muy importantes, y que la Procuraduría, ese trabajo de la Defensoría que hace en territorio, que nosotros también hacemos, pero que emite esas alertas, las asume para hacer exigencia al Gobierno Nacional
a los gobiernos departamentales y municipales en torno a la protección de líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo hemos venido avanzando a través del sistema de alertas tempranas para poder informar, advertir al gobierno sobre posibles hechos vulneratorios a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes de autoridades étnicas. Vale la pena señalar que muchas veces estas alertas tempranas no han sido atendidas como corresponde por la institucionalidad, lo cual aumenta el nivel de responsabilidad por parte de los funcionarios que al conocer un posible riesgo frente a la vida de los líderes sociales no se toman las medidas adecuadas. A la fecha se han emitido diferentes alertas en el territorio nacional. Pudimos sostener una reunión con la Procuraduría General de la Nación en cabeza del señor Procurador, del señor Defensor, en Carmen de Bolívar, donde se anunció una estrategia conjunta entre Procuraduría y Defensoría para exigir el cumplimiento de estas alertas tempranas. Dentro de este trabajo que adelanta la Defensoría y la Procuraduría, hemos podido encontrar que los procesos de restitución de tierra ponen en tensión a los líderes de comunidades étnicas que avanzan con la restitución de sus territorios. De igual forma, las comunidades que están avanzando en la sustitución de cultivos ilícitos también es uno de los factores de riesgo que se ha evidenciado desde el Ministerio Público. Creemos que este país merece la paz, que las alertas tempranas, como dice el señor defensor Carlos Alfonso Negret, no son para controvertir ni tampoco para controvertirlas, son el mecanismo que tenemos desde el Ministerio Público para poder aportar también en la protección a los líderes sociales. Esa es una gran deuda que tiene, una de las tantas deudas más bien, que tiene el Estado colombiano y los diferentes gobiernos con los grupos étnicos. Aquí hay que advertir que lo primero fue una lucha incansable que hicieron los grupos étnicos para ser escuchados en la mesa de negociación de La Habana y que posteriormente se estableciera un capítulo étnico que reconoce dos cosas fundamentales a mi juicio. El primero es que los grupos étnicos han aportado de manera decisiva a la construcción de la nación, a la construcción de este país. Y lo segundo es que el conflicto armado se ha desarrollado de manera desproporcionada en los territorios y la población étnica. Si ese reconocimiento está, eso implicaría que también la implementación del acuerdo final de La Habana, incluido el capítulo étnico, también debería ser desproporcionado su implementación en los territorios y la población étnica. Pero lo que hemos encontrado, desafortunadamente, es que después de la firma del acuerdo final, después de la aprobación que hizo en el Congreso, los territorios y la población étnica es la que más sigue teniendo los efectos nocivos del conflicto armado, donde más se está desarrollando la confrontación armada, donde más están asesinando, desplazando y amenazando a líderes, es en los territorios donde está la población étnica asentada. Y una cosa que es peor, los índices de necesidades básicas insatisfechas que están en el país están en territorios étnicos y sobre todo en el Pacífico. O sea, eso lo que implica es que ni siquiera el gran esfuerzo que hicieron los grupos étnicos por ser escuchados en La Habana, el gran esfuerzo que hicieron para que se aprobara ese acuerdo final, el gran esfuerzo que han hecho para que se implemente ese acuerdo final, la incidencia que están haciendo para que se creara una instancia de seguimiento del acuerdo para grupos étnicos, sentarse a negociar con el gobierno nuevamente después de la firma del acuerdo final para que se establecieran los mecanismos de implementación de ese capítulo étnico, establecer indicadores específicos para el avance e implementación de ese acuerdo, no han sido suficientes para que la situación de tranquilidad, de goce efectivo de derecho de la población étnica del país pase. Nos estamos encontrando más bien es
un gobierno que dice tener gran voluntad de implementación de los acuerdos, pero que cuando recorremos el país desde esta delegada, desde las audiencias étnicas que hacemos en el territorio nacional, precisamente haciéndole seguimiento a la implementación del capítulo étnico, y no es una evaluación que hacemos en Bogotá, sino que vamos a los territorios, nos encontramos de que esa implementación es ninguna. El capítulo étnico sigue siendo una gran apuesta de los grupos étnicos, pero un gran canto a la bandera por parte del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y nacional, no solamente como mecanismo de garantía de protección, como mecanismo de garantía de participación, sino como superación de las necesidades básicas insatisfechas que le permitan a nuestra gente vivir en dignidad. Lastimosamente, como lo dice el procurador, la paz no ha llegado a Tumaco, la paz no ha llegado al Atrato, la paz no ha llegado al Catatumbo, la paz no ha llegado a los territorios étnicos. Si bien es cierto, existe un capítulo étnico en el Acuerdo de La Habana, donde los grupos étnicos participaron, su implementación ha sido mínima, casi nula. No existen unas partidas presupuestales diferenciadas para cumplir los acuerdos con grupos étnicos, no existe una batería de indicadores que permita medir el avance del capítulo étnico, no existe una institucionalidad pensando lo étnico, fortaleciendo el enfoque. Por ejemplo, el primer punto, relacionado con tierras. Por supuesto que hay que avanzar con los PEDETs, pero por supuesto que estos PEDETs deben incluir la variable étnica bajo un enfoque diferencial, cultural, que acerque el desarrollo de esos territorios a los contextos culturales que tienen las comunidades. Si las políticas públicas en la implementación del acuerdo de paz continúan excluyendo la variable étnica en el enfoque diferencial y destinando partidas presupuestales diferenciadas, creemos que el capítulo étnico quedará como un saludo a la bandera, como letra muerta.